hablar acerca de eso. Así que los quiero invitar a que tengamos una palabra de oración para que entonces Dios nos dirija y que sea a través de la Escritura que podamos entender este tema de suma importancia, sobre todo para los tiempos en que estamos viviendo. Así que inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias porque hemos abierto tu palabra y porque confiamos en que el Espíritu Santo nos guiará a través de ella para poder entender este tema tan importante, sobre todo para estos tiempos. Por favor, que sea tu Santo Espíritu quien nos haga entender y nos lleve siempre al Salvador, nos lleve siempre al Mesías a través de las Escrituras. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y en sus méritos. Amén. Vamos a ir entonces a nuestra lectura bíblica. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer versículo 37. Pues como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en la venida o en la parucía del Hijo del Hombre. Bien, en este orden de ideas, generalmente pensamos que este texto se refiere explícitamente a la segunda venida de Cristo. Me refiero al momento exacto cuando Jesús ya aparece en el cielo con poder y gloria. Generalmente pensamos que este texto se utiliza solo y exclusivamente para ese evento. Sin embargo, vamos a ver que hay algo, o bueno, el texto me encierra algo que va más allá y que es de suma importancia que los hijos de Dios lo tengan presente. Vamos a ir entonces a leer los versículos 38 y 39. Porque igual que en aquellos días anteriores al diluvio, seguían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio que los barrió a todos. Así también será en la venida o la parucía del Hijo del Hombre. En este orden de ideas estamos viendo que antes de que Jesús venga, la humanidad seguirá en su vida común y corriente. Todos. Eso incluye los hijos de Dios también. Todos seguiremos la vida común y corriente. Cuando llegue ese cierre de la gracia, nadie sabrá cuándo se cierra. Y la vida seguirá común y corriente. Ahora, fíjense que hay dos palabras claves que vamos a mirar en este ratico que vamos a estudiar. Y es la palabra hasta. Volvamos a leer versículos 38 y 39. Versículo 38. Porque al igual que en aquellos días anteriores al diluvio, seguían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio y los barrió a todos. Ahora, esa palabra hasta me está determinando un tiempo. Hasta, o sea, viene sucediendo algo y esa palabra hasta me dice, hay un punto. Después de ese punto empieza otro. Entonces dice el versículo 39 que los perdidos, ¿sí? Que en este caso los impenitentes, no se dieron cuenta o no conocieron hasta que llegó ¿qué? Hasta que llegó el diluvio y los barrió. Entonces, hay una pregunta bastante interesante que nos tenemos que plantear. ¿De qué fue lo que no se dieron cuenta? ¿De qué fue lo que no se dieron cuenta los impíos? Porque dice que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los barrió. Pero ¿qué fue lo que no se dieron cuenta? ¿Qué fue lo que no conocieron? Que el tiempo de gracia se había terminado para ellos. Entonces, fíjese que Jesús está dando crédito y autoridad a un hecho del Antiguo Testamento, hecho que hoy debaten, niegan, rechazan muchos eruditos del mundo, llámese filósofos, científicos, pero el hecho es que muchos rechazan lo que literalmente pasó en el diluvio, que vino un diluvio y los barrió a todos. Y Jesús hace una advertencia, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era la condición de ese tiempo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo era la condición del mundo en aquel tiempo para que viniera ese diluvio? Siempre hay algo, siempre pasaba algo. Entonces, como Jesús refirió las Escrituras y refirió los hechos del Antiguo Testamento, vamos a ir allá para repasar qué fue lo que pasó.
Génesis capítulo 6. Vamos a ir a Génesis capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí por mujeres de entre todas ellas las que quisieron. Grave problema. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, en Génesis 5 van a encontrar ustedes la descripción de toda la descendencia de Set, o la descendencia de Adán, que son los hijos de Dios, ¿sí? Y vamos a mirar un versículo interesante, Génesis 4, versículo 26. Fíjense lo interesante de este versículo, que aquí precisamente se hace una diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 4, 26 dice, también a Set le nació un hijo al que llamó Enlos. Y entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Con Enlos, con esa línea precisamente viene Adán, viene Set, viene Enlos, empieza formalmente lo que se llamaría el culto. Ellos empiezan a invocar el nombre de Jehová delante del jardín del Edén que todavía estaba allí. Entonces los hijos de Dios invocan el nombre de Jehová. Pero ¿cuáles eran las características de los hijos de los hombres? Vamos a ver. Recuerden, todo con un escrito está. Génesis 4, versículos 17 al 22, no vamos a leerlos completamente, no vamos a leerlos por cuestión de tiempo, pero la Biblia nos dice que allí se nombran a 3 mujeres, Ada, Sila y Naamá. Dice precisamente la Biblia que Enoc, hijo de Caín, tomó 2 mujeres. ¿Cuántas dijo Dios que podía un hombre tomar? ¿Sí o no? Y este hombre tomó 2 mujeres, una llamada Ada y la otra llamada Sila. Ada significa ornamento, una mujer ornamento, mucho maquillaje, muchas joyas. Y Ada precisamente era una mujer, según los targumes, que se adornaba muchísimo, se maquillaba demasiado. Sila, por su parte, significa sombra, cautiverio. Y Sila se caracterizaba porque, aunque en teoría estaba completamente cubierta, a ella le fascinaba mucho usar transparencias. Era una mujer que usaba muchas transparencias en su ropa, no dejando mucho a la imaginación. De hecho, las mujeres egipcias en el antiguo, las hijas de los faraones, inclusive la misma Cleopatra, utilizaba ese tipo de prendas. ¿Sí? Y la última, que se llama Naamá, que era la hermana de Tubal-Caín, Naamá tiene que ver, o su nombre tiene que ver con movimiento, pero tiene que ver más con instrumentos musicales, o sea, el movimiento a través de la música, era como la bailarina de reggaetón de esa época, ¿sí? Entonces las hijas de los hombres tenían esas 3 características, muy ataviadas, ligeritas de ropa, y les encantaba bailar, pero bailar esos movimientos sensuales. Cuando los hijos de Dios vieron eso, se enamoraron de ellas. Ahora, mucha gente dice, pero hermano David, seguramente, aquí dice que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. ¿Acaso el pueblo de Dios no tenía mujeres? Claro que sí. Lo que pasa es que ellas no se vestían, ni se adornaban, ni se maquillaban, ¿sí? No andaban ligeritas de ropa y mucho menos les encantaba el reggaetón. Poniéndolo a nuestro contexto, claro está. Entonces los hijos de Dios empezaron a ver que, ay no, las hijas de Dios son como aburridas, estas son más liberales, estas como que sí, y empezaron entonces a enamorarse de ellas. Pero ¿cuál es la consecuencia? Fíjense que todo eso vino consecuencia. Génesis 6, versículo 3. Génesis 6, 3. Ante ese acto de los hijos de Dios frente a las hijas de los hombres, dijo entonces Jehová, no contenderá mi espíritu en el hombre para siempre, puesto que él es carne, y 120 años serán sus días. Bien, este es el tiempo de gracia que Dios dio a los antediluvianos antes de que viniera el diluvio, 120 años. Sin embargo, lo interesante aquí es esa palabra contender. ¿Qué es lo que significa? Viene del hebreo din, y esa palabra significa regir, juzgar.
Quiere decir entonces que el Espíritu Santo no estaría rigiendo la vida de los seres humanos por siempre. Llegará un momento donde se retire, como se retiró en ese tiempo, llegará un tiempo en que en este tiempo el Espíritu Santo se retirará, dejará de regir nuestras mentes, y ahí es donde ya habrá cabida completa a que el enemigo se posesione de las mentes de los seres humanos que no aceptaron a Cristo. Así que quien convence precisamente de justicia, de pecado y de juicio, el Espíritu Santo, no estaría más con esos hombres antediluvianos hasta después de 120 años. Durante 120 años tuvieron predicación. Todos los días, dice precisamente Patriarcas y Profetas, que cada martillazo de Noé era un testimonio vivo para que ellos creyeran, pero no creyeron. Versículos 4 y 5 de Génesis 6. Versículos 4 y 5. Había gigantes en la tierra por aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas dieron hijos. Estos son los héroes, o estos son los gigantes, que fueron desde antiguo hombres famosos. Esta palabra gigante se refiere exactamente a seres amantes de sí mismos. No está hablando de gigantes literales, ¿sí? La palabra aquí es la palabra nefilim, y esa palabra se refiere a hombres egoístas, hombres amantes de sí mismos y de los placeres. Fíjense que el apóstol Pablo también dice que en este último tiempo habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los placeres y no de Dios. En ese orden de ideas, esos gigantes se refieren a este mismo tipo de personas. Y entonces, esa unión trajo hombres y mujeres amantes de sí mismos, gente de renombre, ¿sí? Y viene entonces la peor consecuencia. Ahora, algo interesante, para este momento nunca había llovido, eso ya lo conocemos, jamás había llovido, nunca había caído una gota del cielo, así que en ese orden de ideas, los filósofos, los científicos de aquel momento, les parecía imposible que cayera agua del cielo, sería ilógico, no es natural, porque todo se regaba por sí mismo. ¿Cómo va a caer gota del cielo si en el cielo aparentemente no hay agua? Pero olvida que Dios dejó aguas, ¿en dónde? ¿En el cielo? En la tierra y debajo de la tierra. Eso lo dice Génesis 1. ¿Sí o no? Bueno, entonces en ese orden de ideas, para ellos la construcción de semejante arca, de semejante transatlántico, era una locura. Era una locura. Hoy en día, mucha gente cree que es una locura que Jesús venga por segunda vez. Y que vengan las catástrofes que se van a venir, porque se van a venir más catástrofes. Que el mar se convierta en sangre otra vez. Claro, y la comunidad científica, ¿qué es lo que dice? Le saca explicación científica que no tiene nada que ver con las escrituras. Nada que ver. Ahora, fíjense lo que dice precisamente Patriarcas y Profetas, y estamos viendo precisamente cuál es el panorama de la generación de ese tiempo, para entender por qué Jesús dijo, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Página 73 del libro Patriarcas y Profetas, dice: al principio pareció que muchos recibían la advertencia, sin embargo, no se convirtieron a Dios con verdadero arrepentimiento, no quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron la prueba, vencidos por la incredulidad. Se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos, hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos, insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Esa era la condición de los habitantes de ese tiempo. Hoy en día encontramos que mucha gente puede decir sí a Dios en un principio, pero tal vez se encuentran con las multitudes escarnecedoras allá afuera y después de un tiempo prefieren unirse. ¿Es diferente ahora? Fíjense que no. ¿Hay más espíritu insolente hoy en día?
hacia Dios? Lo hay. Solo hay que ver, y es cuando puedan hacerlo, frente a varios temas, llámese vacunación, llámese milagros, llámese lo que sea, la cantidad de personas que hoy en día participan en los comentarios del canal de Facebook de City TV, los comentarios frente a los cristianos son aterradores. Es aterrador ver cómo opina la gente de los cristianos, independientemente de su denominación. Pero la insolencia de hoy en día, y se va a poner peor, se va a poner peor. Pero fíjense que todo termina por el hecho de que usted primero puede recibir la palabra con toda diligencia, pero una sola cosa nos puede apartar, y va a ser peor. Así que termina precisamente el día 100, termina el último día de los 120 años. En ese último día Noé sale a predicar por última vez, da su último mensaje, es la última oportunidad. Dios hace que los animales desfilen uno detrás del otro, viene la cebra o la pareja de cebras y detrás viene la pareja de leones, y esos antediluvianos ven que no se atacan. Los antediluvianos habían visto precisamente cómo los leones se comían las cebras, otros animales, pero no, en esta ocasión desfilan completamente en paz, por sí mismos, en orden, y ni por esas quisieron creer. Era el último mensaje, y finalmente la gente no da crédito a lo que veía y preguntaron a los filósofos de ese tiempo, y ellos dieron explicaciones completamente erróneas, y seguían convenciendo a la gente de que no creyeran que vendría un diluvio. Así que finalmente, después de que los animales entran, Noé y su familia también entran, y de millones de personas solo se salvan 8. Y por misericordia Noé fue que también salvó a la familia, pero de más o menos 8 millones de personas, 8. Y fíjense que precisamente Patriarcas y Profetas nos dice que muchos recibieron la palabra, pero decidieron apartarse de ella. Es muy similar a lo que dice precisamente 1 Timoteo 4, cuando dice que en el último tiempo apartarán su oído de la verdad y darán adhesión a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo mismo pasó en ese tiempo. Bien. De la página 76 dice: la maciza puerta que no podían cerrar los hombres que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios había cerrado y solamente Dios podía abrir la puerta. Ahora, en ese orden de ideas les hago una pregunta. ¿Cuántos grupos de personas habían en ese momento? Y es más, pequeñito. Los salvos, ¿cuántos eran? 8. Un grupo muy pequeño. Pequeño. La minoría. Ajá. Y los que estaban afuera, perdidos, que eran la multitud, estaban afuera. Ahora les hago una pregunta. ¿Será que los que estaban afuera sabían que estaban perdidos? No, porque tuvieron la posibilidad. Escucharon a Noé. Ellos no sabían que estaban perdidos. O sea, cuando se cerró la puerta del arca, ellos siguieron su vida común y corriente, pero no sabían que estaban perdidos. Fíjense que, por ejemplo, por eso Mateo 24 dice: y no conocieron hasta que vino el diluvio y los barrió. Al final del tiempo no va a ser diferente. Finalmente nadie sabe si está perdido o está salvo. Nadie lo va a saber. ¿Hasta cuándo se sabe? Hasta cuando Cristo venga. Antes de eso, nadie. Ni nadie puede asegurar quién se salva y quién se pierde. Nadie. Por eso el tiempo de angustia puede ser otro tema que tocaremos después. Nuestro próximo tema vamos a tocar el tiempo de angustia. Los sellados. Durante 7 días después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de inminente tempestad. Entró Noé, vino el primer día, no vino diluvio. Segundo día, no vino diluvio. ¿Qué pensaría Noé dentro del arca? Me dejó mal.
como se diría en el adejo popular, me dejó morir. Sigue diciendo, la aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas, las orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifestaciones y señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes y con audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Esa era la vida de ellos durante ese tiempo. Jesús advierte que la sociedad estará inclusive peor para estos días antes de que Él regrese por segunda vez. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí, se van a burlar. Van a decir, como manifestaba la hermana Nelly, van a decir entonces que vamos a creer en un libro de fantasías como sí, va a pasar. Pero eso no es nada para lo que se viene encima. Ahora, esto no se trata entonces de asustar a la gente. Simplemente estamos viendo cómo era la condición de la gente de aquel tiempo para entender por qué Jesús dijo, como en los días de Noé. Estamos entendiendo ese principio. Ahora, fíjense lo interesante. Sigue diciendo, eso está en Patriarcas y Profetas, página 76-77. Los invito a que lean el capítulo del diluvio. Vale la pena. Sigue diciendo, la gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas, donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos. Fíjense que también en ese tiempo hacían sacrificios humanos. Eso no es solo la época de los reyes. Ya venían los antediluvianos. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Clarito. ¿Pasará lo mismo al final? Pero la gente no va a saber cuándo se va a perder. Aquellos que no quisieron escuchar. Bien. Los impíos se dieron cuenta que estaban perdidos cuando prácticamente el agua estaba más o menos a unos 30 codos. Estamos hablando de aproximadamente unos 10 metros. Aproximadamente 10 metros. Que el agua estaba por 10 metros por encima de la montaña más alta. Hoy en día, ¿cuál es el monte más alto en el mundo? Más o menos 8.000 metros de altura. 10 metros más, 8.000, 10 metros, pongámosle. El hecho es que ninguna persona podía tocar el suelo. Ahí se dieron cuenta que estaban perdidos. Hasta ese momento se dieron cuenta que estaban perdidos. Y dice también precisamente Patriarcas y Profetas que la gente iba, tocaba el arca, trataba de entrar, pero ya era demasiado tarde, porque la puerta se había cerrado. ¿Y quién cerró esa puerta? Así será en la parucía o en la venida del Hijo del Hombre. Volvamos a Mateo. Entonces, en ese orden de ideas, la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Primero, cuando se cierra la puerta de la gracia y hace el cambio de sus vestiduras sacerdotales a sus ropas reales. Y la segunda etapa es cuando ya viene y se manifiesta en el aire, como vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Volvamos a Mateo. Capítulo 24, versículos 38 y 39, dice, porque al igual que en aquellos días anteriores al diluvio, seguían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio, que los barrió a todos. Así también será en la parucía del Hijo del Hombre. En algunas ocasiones se menciona en algunos púlpitos y se señala con el dedo de la forma como está viviendo la hermandad, que no debería ser el propósito, porque si hay alguien que debe reprenderse, el Espíritu Santo, y debe hacerlo acá.
directamente en nuestra mente. Ahora, en este orden de ideas, el problema no está en trabajar, el problema no está en tener las cosas necesarias, lo que necesitamos, el problema no está tampoco en disfrutar de las cosas que Dios nos da. De hecho, el libro de Proverbios, ya que lo mencionó nuestro hermano Rogers, no está mal que disfrutemos de las cosas que Dios nos da. ¿Cuál es el problema? Cuando nos enfocamos en eso. Cuando viene el enfoque en nuestras cosas de acá, que olvidamos las cosas de allá. Cuando le damos más importancia a las cosas de acá que a las cosas de allá, y nos olvidamos, y aquí sí voy a ser mucho más explícito, nos olvidamos de estudiar una escuela sabática, nos olvidamos de hacer un culto familiar, sea el matutino o el vespertino, ¿sí? Nos olvidamos de buscar a Dios todos los días en oración, y a todos nos pasa. A mí me pasó ayer. Pero el primero que le llega esta amonestación es el que está aquí de pie. Y no está mal buscar esas cosas, pero cuando dice precisamente estos versículos que seguían casándose y dándose en casamiento, era porque primero buscaban más esas cosas, y al buscarlas o ponerlas como prioridad, olvidaron la amonestación de Noé, olvidaron precisamente que venía un diluvio, y cuando se cerró la gracia no se dieron cuenta. Y así será antes de que venga el Hijo del Hombre. Ahora, vamos a ir al versículo 44, Mateo 24, versículo 44. Dice: por eso mismo, estad también vosotros preparados, que a la hora en que menos penséis, llegará el Hijo del Hombre. ¿Cuándo viene Cristo? A la hora que menos pensemos. Pero fíjense que este texto no está hablando explícitamente de su segunda venida, cuando llegue aquí a la tierra, sino que está hablando precisamente de cuando Jesús va al Padre y cierra el tiempo de gracia. No sabemos cuándo va a pasar. Ahora, hay muchas corrientes, infortunadamente, dentro de la iglesia que está diciendo que eso va a pasar en el año 2027. Y que 3 años y medio después viene Jesús, año 2031. Si escuchan eso, o si se los mencionan, miren, salgan corriendo de ahí. No hagamos lo de Eva, lo que decíamos en la escuela sabática. Jesús dijo: nadie sabe la hora ni el día. Pero si vienen adventistas, especialmente un señor llamado José Núñez o Yasef Nuneretz, a decirles lo contrario, miren, salgan corriendo, no debatan. Lo que decíamos en la escuela sabática, la palabra de Dios no se debate, se acepta o se rechaza. Si Jesús dijo que no se sabe ni el día ni la hora y que eso solo lo sabe el Padre, punto final. No hay que debatir, no hay que hablar. No hay que hablar. Así que en ese orden de ideas, el versículo 44 se refiere a cuando Jesús va al Padre, se cierra el tiempo de la gracia, cambia sus vestiduras sacerdotales para ponerse sus ropas reales, y después de eso, ahí sí ya viene a recoger a sus escogidos. Ahora, ¿cuándo sabrán los impenitentes que están perdidos? Para el último tiempo. ¿Cuándo sabrán los impenitentes que están perdidos? ¿Cuando empiezan las plagas? No, creo que estudiamos una vez el tema de eso de las plagas, y creo que es como después de la tercera, cuarta plaga que empezaron a darse cuenta que fueron engañados por la bestia, y que fueron y despedazaron las carnes de ellos. Bueno, casi. Pero los impenitentes se darán cuenta que están perdidos cuando Cristo venga. Por eso dice en Apocalipsis 6, dicen estos impenitentes, que las piedras caigan sobre ellos. Caed sobre nosotros y apártanos de la ira del que está sentado en el trono. Ya cuando es demasiado tarde. Cuando es muy tarde. Precisamente en el libro Conflicto de los Siglos, también que se lo recomiendo, léanlo. Conflicto de los Siglos. Cuando quede concluida la hora del juicio investigador, ¿qué se está llevando ahorita en el cielo? ¿En dónde? Exactamente. En el lugar santísimo del santuario celestial. Dice el libro de Hebreos que Cristo entró no en un templo hecho de mano humana, sino en el que, ¿en cuál? En el verdadero tabernáculo o en el verdadero templo o verdadero santuario que está en el cielo, y la obra que se está llevando ahorita es una obra de juicio. Por eso tan importante que en nuestra predicación se centre en el mensaje de los 3 ángeles, y ese mensaje es cristocéntrico. ¿A quién nos lleva al juicio? A Cristo, ¿sí o no? ¿Quién es el que está intercediendo por nosotros? ¿Quién es el que está llevando la obra de juicio?
Sí, claro. La hora de juicio la está llevando Cristo. ¿Y nuestro abogado quién es? Es Cristo. ¿Sí? Por eso es tan importante. Sigue diciendo, el tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Todo seguirá común y corriente. Ustedes y yo estaremos normal. Probablemente, si la gracia se cierra, o cuando se cierre la gracia, probablemente estaré jugando con mi hijo, estaré, qué sé yo, paseando con mi esposa. No sabré. La vida seguirá común y corriente. Pero la decisión en el cielo ya habrá sido tomada. Entonces aquí traigo una frase que pronuncian mucho los hermanos católicos: que Dios nos coja confesados y arrepentidos. Ahora fíjense en la analogía, bueno, no la analogía, sino la comparación que hace el espíritu de profecía con el tiempo de Noé. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que les amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. ¿La gente se va a seguir burlando? Sí. ¿Que mucha gente va a apostatar? Sí. La iglesia no. Habrán muchos que sí, pero la iglesia no. Esto hay que dejarlo claro, clarísimo. Porque ya se están levantando corrientes diciendo que la iglesia apostató y que la iglesia es Babilonia. No, la iglesia no va a apostatar. Habrán miembros que lo hagan, pero la iglesia va a permanecer firme, porque esa iglesia triunfante es la que va a permanecer con su fe firme en el Salvador. La paciencia de los santos es una paciencia activa. Velad pues, que no sea viniendo de repente os halle dormidos. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Conflicto de los siglos, página 481. ¿Cómo vamos ahí? ¿Está muy fuerte? ¿Está fuerte? Sí. Bueno, miremos otro ejemplo. Mateo 25, ahí al ladito. Miremos otro ejemplo. Mateo capítulo 25. Y vamos a leerlo. Vamos a leer la parábola completa del versículo 1 hasta el versículo 12. Y vamos entonces luego a examinar versículo por versículo. Dice: el reino de los cielos será entonces semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias, 5 de ellas eran sensatas. Porque las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite extra. En cambio, las sensatas, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las vasijas. Como el novio tardaba y les entró el sueño a todas, se durmieron. A medianoche se levantó un rumor: ya llega el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las sensatas contestaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Mejor es que vayáis a los que venden y compréis. Pero mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Tremendo. Finalmente llegan también las otras vírgenes llamando: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: os lo aseguro, nunca os conocí. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Parte por parte. Versículo 1. No lo vamos a leer nuevamente. Versículo 1. Las lámparas simbolizan a la Biblia y el aceite es el Espíritu Santo. Bien. Versículo 2. Nos va a mostrar 2 clases de cristianos.
pero vamos a ser mucho más incisivos. 2 clases de adventistas. ¿Ambos tienen la Biblia? Pero ¿será que todos se van a proveer del Espíritu Santo o pedirán el Espíritu Santo? No todos. 2 clases. Fíjense que al igual que en el diluvio hay 2 grupos. Ambos recibieron la palabra, pero unos decidieron apartarse. Versículo 3. Ese sí volvámoslo a leer. Porque las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite extra. Son personas precisamente que no sienten la necesidad del Espíritu Santo. Que son personas que dan más crédito a su forma de ver, hacer y pensar las cosas, e interpretan la Biblia, e interpretan las profecías, interpretan todo bajo su propia concupiscencia y no con un escrito está. Cuando hacen eso, desechan al Espíritu Santo, que es el que hace comprender las Escrituras, y prefieren dar crédito a sus propias fábulas y a escuchar a doctrinas de demonios. Lo mismo que dice el apóstol Pablo. Versículo 4, en cambio, nos muestra que las otras vírgenes son personas que se preparan para la crisis. Son personas que se preparan antes de que se cierre la gracia. Y el versículo 5, les hago la pregunta. Según lo que está escrito, de las 10 vírgenes, ¿cuántas se durmieron? Todas. Las vírgenes, ¿qué simbolizan? La iglesia. Muy bien. La iglesia como tal. ¿Se durmió toda la iglesia? ¿Y por qué se durmieron? Porque tardaba el novio. Porque tardaba el esposo, tardaba el novio. Ahora, ¿tiene que pasar esto? Sí, tiene que pasar. Y hay múltiples factores por los cuales la iglesia se duerme. No vamos a hablar de esos múltiples factores. Pero hay muchos factores, hay muchas causas por las cuales la iglesia se duerme. Una de ellas es que no atienden a la voz profética. La rechazan, esa es una. Esa es una. En el versículo 6 entonces, vamos a leerlo, versículo 6. A medianoche se levantó un rumor. Ya llega el esposo, salid a su encuentro. Si la iglesia está dormida, ¿quién da este mensaje? ¿Preguntabas? Sí, ¿sabes los acontecimientos? Fíjense que la iglesia está dormida. Todos están Y alguien viene a decir, ya viene el esposo. Pero si la iglesia está dormida, ¿quién? los acontecimientos. Los acontecimientos. Muy bien, Robert. Las señales. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor hoy en día? No, se escucha, hermana. Miren, Dios no deja a nadie ciego. Las cosas están pasando a nuestro alrededor. Que nosotros queremos hacernos los ciegos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hasta hace poco, por ejemplo, salió la noticia de que los árabes aceptaron la semana laboral de 4 días, en donde su principal día de descanso va a ser el domingo. Ellos siguen en su día de culto, los musulmanes siguen en su día de culto el viernes, que ese es su día de culto, pero aceptaron como día de descanso el domingo. Y fíjense que todo, o sea, las señales nos están diciendo que las cosas están cada vez más cerca. Fíjense todo ese tipo de crisis económicas a través de todo esto del COVID. No vamos a hablar del COVID, pero todo este tipo de crisis económica y voy a hablar muy explícitamente, voy a mencionar acá cómo se está coartando la libertad de la conciencia de las personas. Es una obligación. Ya es obligación, ¿sí? Pues si quieres salir, Vamos, eso es el ¿qué? Es esa penita la puntica del iceberg, Robert. ¿Por qué? Hay un video en mi canal de YouTube, los invito, se llama La Palabra Abierta. Allí se leyó una carta que envió precisamente un exnuncio apostólico de los Estados Unidos a Donald Trump en el año 2020, en octubre de 2020, donde se le advierte que a raíz de todo esto se va a crear una crisis económica y a las personas que no, por su libre derecho de conciencia, no quieran vacunarse, les van a restringir sus actividades económicas. Se les va a violar su derecho a la conciencia. Eso es apenas un piñito para lo que se viene con el domingo. Por eso digo, no se trata de la vacuna, aquí se trata es del problema de elegir a conciencia o elegir según los dictámenes de su conciencia. Con el domingo, ¿qué creen que va a pasar? Y va a ser peor.
Y bueno, cuando vengan las plagas, entonces ¿a quiénes le van a echar la culpa de esas plagas? A ese pequeñito grupo que no quiso guardar el domingo. ¿Sí? Entonces, precisamente las señales son las que despiertan a ese pueblo, que despiertan a la iglesia. Sin embargo, solo las que se prepararon, solo las que pidieron el Espíritu Santo, solo aquellos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, que buscaron el Espíritu Santo todos los días con oración, ayuno, arrepentimiento genuino, que creyeron a la palabra de Dios, que le creyeron a Dios, estarán mejor preparados para cuando la puerta de la gracia se cierre. Ninguno sabrá cuándo se cerró. Pero fíjense que al final de la parábola, solo los que se prepararon pudieron entrar con el esposo a las bodas. ¿Y qué pasó con las que no se prepararon? ¿No se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta las que no se prepararon cuando se cerró la puerta? No se dieron cuenta, pero cuando fueron a golpear, ¿qué les dijo el Señor? Nunca os conocí. Fueron a buscar al Espíritu Santo cuando ya no estaba. Fueron a que, bueno, en esto los comentarios bíblicos lo pueden leer, lo mismo pasa en el conflicto de los siglos. Son esas personas que ya van a buscar explicaciones en la Biblia y no la van a poder hallar. Tal vez la Biblia física esté allí, pero como ya no está el Espíritu Santo que nos hace entender, ya no van a poder entenderla de ninguna manera, de ninguna forma. Ya es tarde. Ahora, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué este mensaje? Mateo 25, versículo 13. ¿Cuál es el propósito? Versículo 13. Dice, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Nos vamos a dormir? Seguramente. Seguramente. Sin embargo, ¿cuál es nuestro deber entonces? ¿Qué hizo Noé? Velar, orar, preparar y algo muy importante, y esto casi no se habla, invertir. ¿Cuánto invirtió Noé? Invirtió su vida, sus conocimientos, su fuerza, sus hijos, tiempo, ¿cierto? ¿Y en qué invirtió todo eso? ¿En el arca? No, vamos más allá. ¿En qué invirtió todo eso? En que con su trabajo le iba a dar testimonio a otros de lo que Dios haría. Ese fue el trabajo de Noé. Por eso dice que predicó por 120 años. Y precisamente el Espíritu de Profecía dice que cada martillazo era un testimonio para... ¿Qué nos cuesta a nosotros entonces ir a otros? Y aquí hago la cuña de una vez de Natalie. ¿Sí? Hay una obra muy bonita para el Hospital del Tunal, para ir los sábados. Invertirle a eso, con ellos se pueden comunicar después. Ahí la tenemos a nuestra hermana Natalie. Pero invertirle a eso, puede que tal vez nos cueste gasolina, el dinero de los pasajes, tiempo, pero le vamos a dar tesoros al Señor en el cielo, que son las personas que puedan ser salvas a través de la obra misionera. A través de la obra misionera. Y termino con esto. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 922, dice: los hombres son considerados responsables. Escuchen bien esto. Los hombres son considerados responsables no solo por lo que saben, sino por lo que podrían haber aprendido si se hubieran esforzado por lograr el conocimiento esencial. Dios no puede excusar la ignorancia voluntaria. No, hermanos, yo no quiero saber de ese tema. Dios respeta su decisión, pero no le puede excusar que usted no quiera conocer un tema que está en la Biblia. Y eso hay que no quieren conocer los de la Reforma Pro Salud, no quieren conocer el tema profético, no quieren conocer el tema de santuario. Pero Dios no puede excusar la ignorancia voluntaria. Fíjense que aquí habla de un esfuerzo, y ese esfuerzo implica inversión. Inversión de tiempo, inversión de la vida, inversión de dinero, inversión de todo. Eso fue lo que hicieron las vírgenes sensatas. Invertir, buscar al Espíritu Santo todos los días. En oración, arrepentimiento, ayuno, estudio de la Biblia, testificación.
y estuvieron mejor preparados para ese momento. Llegó la crisis. ¿Y qué pasó? El Señor les abrió la puerta. Entren. Tiene que ver, pero ese es otro tema que hablaremos después. Vamos con el tiempo de gracia y después el sellamiento. Pero entonces, mis hermanos, ¿en qué grupo queremos estar? ¿Alguien desea estar en el grupo de los salvos? Yo creo que sí. ¿Alguien desea estar en ese grupo donde el Señor le abra la puerta y diga, entra? Me encantaría verlos a todos allá. Entonces, nada, en primera instancia, como les digo, no es de acusar. Oremos los unos por los otros porque todos tenemos debilidades. Las mías son diferentes a las de ustedes, ¿sí? Pero oremos los unos por los otros y ayudémonos. Y sobre todo que nos sigamos preparando día a día para que cuando se cierre la gracia, nosotros podamos estar dentro y no afuera. Que cuando Cristo venga nos pueda llevar con Él y no que nos deje acá para sufrir las consecuencias de lo que no quisimos abandonar y sobre todo de lo que no quisimos escuchar. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe y que Dios todos los días nos esté pellizcando las orejas y sobre todo que nos siga haciendo ese llamado de amor. Oremos para terminar. Pongámonos de pie, por favor, para orar. Gracias, buen Padre y buen Dios, porque una vez más nos recuerdas este importante tema que ya casi hoy en día no se habla, pero sí está en tu palabra. No sabemos cuándo va a cerrar la gracia, no sabemos cuándo va a terminar el tiempo aceptable, pero confiamos en que este mensaje ha redargullido nuestros corazones y que nos va a llevar a prepararnos cada día más. Te suplicamos que nos des tu Santo Espíritu todos los días. Te suplicamos que nos ayudes a abandonar las cosas que no hemos querido abandonar por nuestra propia dureza de corazón. Te suplicamos que nos abras los oídos y nos enternezcas cada vez que lleguen mensajes de este tipo. Te suplico por tu iglesia en todo el mundo. Te suplico especialmente por la iglesia del camino, la iglesia inglés, por el rumbo nuevo que tú tienes para ellos. Que nos ayudes precisamente a ver como tú ves y precisamente que podamos ser uno, como tú y el Padre son uno. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo a quitarnos los deseos de supremacía, los deseos de imponer nuestros deseos y que podamos aceptar precisamente lo que tú tienes para nosotros. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje a través de las redes sociales, a través de Zoom, y sobre todo que podamos tomar decisiones de aquí en adelante de vida eterna. Y que si es necesario empezar a tomar seriamente el camino del bautismo, que así sea. Pero todo guiado por ti, en tu tiempo y bajo tu voluntad. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahí donde estamos.